Hola, bienvenidos a nuestro canal. Para las iglesias es una bendición que pueda acompañarnos y escuchar lo que Dios tiene para su vida. Bien, hermanos, como bien decía Gaby, estamos en un mes donde hacemos un énfasis, diríamos, especial en la mayordomía. Los temas de la Biblia, las enseñanzas de la palabra son tan amplios que, imagínense, no nos alcanza la vida para meditar, reflexionar, profundizar en ellos. Eh, Quiera el Señor que podamos tener al menos una disposición a la obediencia y a ser transformados por las enseñanzas de su palabra. La mayordomía es un tema tan amplio, yo diría que es un término o un tema tan amplio como la adoración. Si hablamos de adoración, usted dice, bueno, todo en la vida cristiana es adoración. Lo mismo pasa con la mayordomía. Todo en la vida cristiana gira alrededor de la mayordomía. Nuestro trabajo, nuestros dones, nuestros recursos, lo que sabemos hacer, eh, todo lo que tenemos materialmente, lo que hemos aprendido, incluso desde el punto de vista intelectual, de todo eso tenemos que rendir cuenta a Dios y de todo ello somos responsables y somos administradores. Entonces en la vida, desde que nos levantamos, desde que ponemos el primer pie fuera de nuestra cama allí, ya estamos ejerciendo mayordomía. Cómo educamos a nuestros hijos, cómo administramos nuestros recursos, cómo cuidamos de nuestro hogar, de nuestras posesiones, cómo cuidamos de las instalaciones de la iglesia. Todo es mayordomía. De hecho, ha estado, bueno, nosotros lo quitamos, hay que ponerlo otra vez, como un pequeño cartel, póster, como le quieran llamar. Yo incluso le tomé una foto. Es como una especie también de acróstico, es una especie de acróstico que habla de la mayordomía, se llama las 4T, y ahí en lo que se dieron cuenta decía, primero aparecía como un símbolo, una imagen de unas herramientas, y aparece un versículo también que no lo voy a citar, pero en primer lugar, la primera T de talentos, somos mayordomos de nuestros talentos. Ahí podemos incluir también, por supuesto, los dones espirituales. En segundo lugar, con un reloj, tiempo, somos mayordomos de nuestro tiempo, el uso que le damos a nuestro tiempo. Aparecía templo, me gustaría expandirlo un poco más. Bueno, creo que sí, si pensamos en el templo, nuestro cuerpo y la iglesia como templo del Espíritu Santo, somos mayordomos de cómo administramos la iglesia, todos, cómo administramos incluso nuestro propio cuerpo, cómo cuidamos de nuestro cuerpo. Y si pensamos en el templo como el lugar físico, pues todas las instalaciones de la iglesia que pertenecen a la iglesia y que por gracia de Dios tenemos para reunirnos, para hacer las diferentes actividades, que ha tenido un costo, que hay detrás de ellos sacrificio, personas dándose, pero sobre todo Dios proveyendo recursos. Somos administradores de eso. Y en último lugar, un símbolo de dinero. Y la última T sería tesoros. Todo lo que tiene que ver con lo material, con lo financiero, somos también mayordomos de eso. Cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que muchos hombres y mujeres de Dios lo fueron entendiendo de una manera u otra. Lo entendió David siendo rey, teniéndolo todo, cuando decía, porque de lo recibido de tu mano, de eso te damos. David entendía que todo cuanto él tenía, se lo había dado Dios. Como lo entendió también Salomón cuando llegó al trono y no pidió otra cosa que sabiduría, porque él sabía que todo lo que pudiera adquirir, incluso siendo rey, llegó a ser el hombre más poderoso, más influyente, más sabio también y más rico posiblemente de la época, porque Dios lo premió con todo eso, pero él comenzó pidiendo sabiduría, porque él sabía que de Dios venían todas las cosas. Como lo entendió, estoy poniendo solamente algunos ejemplos, como lo entendió Zaqueo, aquel publicano que había vivido mucho tiempo estafando incluso a sus propios coterráneos, pero cuando se encuentra con el Señor Jesucristo, entendió entonces el orden de las cosas y dijo al Señor, todo
en lo que he ofendido a los demás, todo lo que le he quitado, se lo voy a devolver cuatruplicado, porque él se sentía responsable y entendió inmediatamente de quién son realmente todas las cosas. No hay que ser un teólogo connotado, un erudito bíblico para entender el principio que hoy, precisamente hoy, estuvimos viendo en la clase de escuela dominical. Todo lo que el hombre siembra, eso también va a recoger. Y en la medida en que nosotros seamos buenos mayordomos, en esa medida vamos a honrar o no a nuestro Señor. Sigo en el contexto de la iglesia de Corinto, pero ahora salté bastante y me fui al capítulo 8 de la segunda carta a los Corintios. Entonces hacemos un paréntesis con la primera carta a los Corintios, y en esta ocasión voy al capítulo 8 de segunda a los Corintios. El próximo domingo, que también el tema será mayordomía, estaré también en la segunda carta a los Corintios, y después seguimos con el paréntesis, porque todo el mes de diciembre vamos a hacer un paréntesis con la serie de primera a los Corintios, para tocar otros temas, sobre todo relacionados con Cristo y su venida a la tierra. Así que ahora vamos a segunda a los Corintios capítulo 8. He titulado el mensaje basado en este capítulo, que no lo voy a leer de inicio, pero ténganlo ahí porque lo vamos a ir siguiendo por secciones. La gracia de dar es el título del mensaje. La gracia de dar. En una época, hermanos, donde sobran los excesos respecto al tema de las ofrendas en la iglesia. Cuando hablo de excesos, estoy hablando de a un extremo o al otro. Ninguno de los dos bíblico. No es bíblico el evangelio de la prosperidad. No es bíblico que tomemos la palabra del Señor, el ministerio cristiano, la iglesia para enriquecernos. Eso es, en el mejor de los casos, torcer la escritura. En el peor de los casos es, usando una de las palabras de Manuel hoy en la clase, una sinvergüenzura. Sí. Y Dios pedirá cuenta a esos falsos maestros que están tomando el evangelio para enriquecerse, para provecho personal, para quitarle lo poco que tienen las personas, manipulándolos para su propio provecho. Tendrán que dar cuentas a Dios por ello. Ese es un extremo perverso. Y el otro extremo, también peligroso, mezquino, es entonces decir, todo es mío, ¿verdad? El otro extremo que se está viendo ahora. Entonces, los cristianos ya, algunos no ofrendan, algunos no diezman, algunos se apoyan en las tristes realidades de que no sabemos para dónde va el dinero. Este es mi consejo. Cuando usted se acerca a una iglesia, usted tiene que conocer la iglesia como cuando usted se acercó a quien hoy es su esposa o su esposo, y tiene que conocerle antes de contraer un compromiso. Acérquese a una iglesia cristiana, busque recomendación, vea que hay transparencia, vea que los hermanos se aman entre sí, asegúrense de que se predica la palabra de Dios tal cual. Fíjese cómo viven las personas, fíjense cómo viven los líderes. Pregunte por el liderazgo de la iglesia. Pregunte también cómo se toman las decisiones en la iglesia. Pregunte también cómo se administran los recursos en la iglesia. Si hay transparencia, si se rinde ofrendas, si se trabaja con prudencia, con responsabilidad, con profesionalidad. Pregunte todo eso porque tiene todo el derecho. Huya de un lugar que se haga llamar una iglesia donde las cosas no son transparentes, donde una sola persona o una familia administran todos los recursos. Huya de ese lugar donde se tuerce la escritura y se manipula la escritura para provecho de unos pocos. Huya de ahí porque no es una iglesia cristiana. Pero no todos los grupos cristianos son así. ¿Qué es lo que me duele cuando entro a las redes y veo cómo se ha manchado una y otra vez a la iglesia de Cristo? Pero yo siempre trato de defender y decir, no todos los pastores roban, no todos los pastores viven de la iglesia, ni siquiera todos los pastores, y yo diría que la mayoría
no administran los recursos de la iglesia, no pasa por sus manos. No es así. Ni todo el liderazgo, ni todas las iglesias están llenas de familias corruptas. No es así. Yo doy gracias al Señor que todos los pastores que he tenido son hombres que aman la palabra, que aman al Señor, temen al Señor, y ninguno de ellos se ha aprovechado de la iglesia. Y hay muchos otros. Entonces nosotros como cristianos tenemos que levantar bandera ahí a favor de la causa de Cristo y de su iglesia. Como parte de su tercer viaje misionero, Pablo tenía como una prioridad recoger una ofrenda para los creyentes pobres de Judea. Ese es el contexto del capítulo 8 de 2 a los Corintios. Habían en Judea creyentes muy pobres, la estaban pasando muy mal. Posiblemente pudiéramos calificarlo como en pobreza extrema. Y los apóstoles en los diferentes contextos en que se movían, estaban levantando una ofrenda voluntaria para enviarla de otras iglesias que estaban en mejor posición económica a esos creyentes de Judea. Ese es el contexto aquí. Y los corintios habían prometido participar en esa ofrenda. Recordemos el contexto. La iglesia de Corinto era una de las iglesias en ese momento más poderosa económicamente. Vivían, podemos decir, en una metrópoli próspera, y muchos de ellos eran prósperos. La iglesia de Corinto no era de las más pobres, era de las más ricas. Y ellos lo habían prometido participar, pero había pasado el tiempo, y como a veces nos pasa a nosotros los seres humanos, la promesa se había quedado en promesa. Y no habían cumplido esa promesa. Y entonces Pablo les exhorta a cumplir la promesa, que no solamente estuviese en su mente y en su corazón, sino que lo llevaran a la acción, porque todavía aquellos hermanos tenían necesidad, y muchas otras iglesias más pobres que la iglesia de Corinto ya habían dado el paso para ofrendar para aquellos hermanos que estaban en necesidad. Entonces, teniendo ese contexto y tomando el título del mensaje, la gracia de dar, y también sobre la plataforma del gran tema de la mayordomía cristiana, todo lo que tenemos es de Dios, y la manera en que lo administramos es una forma de honrarle y de adorarle, y también sobre el principio de la siembra y de la cosecha, no para retorcerlo, sino para darle el sentido bíblico. Entonces vamos al tema de el dar, el darnos a otros, incluso sacar de nuestro bolsillo para dar a otros más necesitados, como una forma de honrar a Dios, y es el tema de este capítulo 8 de 2 a los Corintios. Voy a tocar algunas enseñanzas basadas en este capítulo. En primer lugar, hermanos, la generosidad es una marca de madurez cristiana y el reflejo de nuestra gratitud a Dios. Usted quiere saber si usted realmente es agradecido para con Dios. Usted quiere saber si usted es un cristiano maduro en la fe. Bueno, vea si es generoso. Esa es una marca. Si usted va a los versículos 1 al 5, Pablo hace alusión a la gracia de Dios manifestada a los macedonios. Dice así: así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Y escuchen esto: que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, eran pobres en extremos y estaban pasando por circunstancias muy difíciles. Dice, abundaron en riquezas de su generosidad. Así eran de pobres, así eran de generosos. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas. Los más pobres habían sido los primeros en ofrendar. Pidiéndonos, miren lo que hicieron los cristianos de Macedonia, pidiéndonos con muchos ruegos. Parece que los apóstoles al principio no les habían incluido porque ellos eran tan pobres como los de Judea. Dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no
como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces Pablo parte para persuadir a los corintios, poniendo como ejemplo a los creyentes de Macedonia, como ejemplos de generosidad. Yo me imagino que cuando los corintios escucharon esto se sintieron avergonzados, porque ellos eran ricos y los macedonios, que eran pobres en extremo, habían sido los primeros en ofrendar para los hermanos de Judea. Una muestra de que el gozo abundante puede acompañar a la pobreza extrema. Usted no ha visto personas que lo tienen todo y siempre se lamentan. Y no ha visto personas que humanamente no tienen nada y nunca se lamentan. Yo he conocido personas así. Y cada vez que me encuentro con una persona de esas, yo que no he llegado a ese grado de madurez cristiana, me dan una bofetada. Esas personas que cuando usted se compara con ellos, materialmente hablando, son mucho más pobres que usted. Y mientras usted pasa la vida lamentándose, ellos nunca se lamentan. Siempre tienen una palabra de gratitud y siempre tienen una palabra de aliento para usted. Esos eran los macedonios. Por la vida el Señor nos permite encontrarnos con muchos macedonios, pero muchas veces nosotros no aprendemos de ellos y seguimos siendo a veces como los corintios, que teniendo más nos creemos que somos los que menos tenemos. Los creyentes macedonios nos enseñan que la gracia de Dios es tal que puede cambiar la perspectiva de las más difíciles circunstancias. ¿Dónde estaba el secreto de los macedonios? Ellos entendían a cabalidad que vivían por gracia, que Dios era su todo y que las circunstancias que vivían, por difíciles que fueran, estaban bajo el control de Dios y eran capaces, porque eran maduros, de dar gracias a Dios en medio de tribulaciones, en medio de pobreza extrema. Y rogaron a los apóstoles. Quiero que vean la intensidad del término que Pablo usa y el lenguaje de Pablo. Les rogaron a ellos que por favor les dieran el privilegio de ser de los primeros en ofrendar para los demás hermanos. Y yo me pregunto, tal vez en Judea, aquellos hermanos que estaban en necesidad, para los cuales se estaba recaudando la ofrenda, tal vez allí habían personas no tan agradecidas para con Dios. Tal vez ni siquiera tan necesitados como los macedonios. Pero a los macedonios no les interesaba eso. Ellos habían entendido que era un privilegio ofrendar para otros y lo veían como un servicio a Dios, como una manera de darle gracias a Dios. También ellos nos enseñan que dar para el pueblo de Dios es el más grande de los privilegios. Es un gran privilegio. Eso también lo sabía aquella viuda pobre, que el Señor exaltó lo que hizo y dijo: lo que ha hecho, ténganlo en cuenta, porque esto es algo extraordinario. Y estoy seguro que los apóstoles, los discípulos nunca olvidaron aquella escena, aquella enseñanza. ¿Recuerdan que cuenta la historia que estaban ofrendando como parte del servicio de adoración? Pero dice que muchos ricos, dice que ofrendaban de lo que les sobraba. Pero es que lo que le sobra a un rico es mucho. Si vamos al punto, a lo monetario, imagínense un rico, lo que le sobra. Hermano, los billetes que le sobran a los ricos no son de 1,000. Los billetes que le sobran a los ricos son de 20,000. Entonces, ellos no estaban ofrendando poco, monetariamente hablando, pero a los ojos de Dios era una miseria, porque ofrendaban de lo que les sobraba. Pero la viuda, que era lo más bajo en la escala social de aquel tiempo, aquella viuda, y por demás, todas las viudas en el contexto del Nuevo Testamento y de la Biblia, la gran mayoría eran pobres.
Pero es que el Señor resalta, era una viuda pobre, no tenía nada. La única moneda que tenía, que si lo llevamos al contexto, tal vez era una moneda de 5 colones, fue lo que ella ofrendó. ¿Y qué dijo el Señor? Ella dio más que todos los demás. Y yo me imagino que los que contabilizaban, los tesoreros, posiblemente tomaron la moneda que ustedes creen que hicieron. Si temían a Dios, la incluyeron. Pero si no, la botaron. Eso no tenía. ¿Qué significaba eso? Pero para Dios sí significaba. Muchas personas han entendido eso. Quiera el Señor que nosotros aprendamos, vivamos un principio como este. Hace unos años escuché esta historia de un pastor norteamericano llamado Johnny Hunt. Ya él se jubiló. Llegó a ser incluso presidente de la Convención Bautista del Sur en los Estados Unidos, Johnny Hunt. Y él contaba una historia que a mí me conmovió mucho. Él contaba sus inicios en el ministerio pastoral. Él provenía de una familia pobre de campesinos. Incluso cuando él se convierte al Señor, él vivía una vida muy desordenada, estaba enredado hasta en alcoholismo y demás. Entonces, aunque llega joven al Señor, llegaba ya bastante deshecho, maltratado por la vida. El Señor tuvo que hacer una obra realmente transformadora en él. Lo llamó al ministerio en su momento. Y cuando él accede y va a su primer campo misionero, vamos a llamarle, su primer ministerio pastoral, él era muy pobre. Y su familia era una familia también muy disfuncional, no tenía apoyo de prácticamente nadie. Pero la congregación, aquella congregación pequeña que él llegó, había un señor rico, pero que entendía este principio. ¿Y qué creen que hizo ese señor para con el nuevo pastor? Lo acogió, lo apadrinó, lo sostenía hasta sus estudios teológicos. Ese hombre se convirtió en su padrino. Y para no hacer la historia larga, luego Johnny Hunt llegó a convertirse en un pastor de una iglesia inmensa, una media iglesia, que incluso podía pagarle un muy buen salario. Ya él dejó de ser aquel hombre muy pobre. No era un hombre rico, pero era un hombre que ya tenía todo lo necesario para vivir. Siguió sirviendo al Señor. Fue en esa iglesia que sirvió por más de 40 años hasta que se jubiló. Y ese hombre siempre estuvo ahí patrocinándolo. Pero miren qué interesante. Hay un momento donde él le dice, ya no es necesario. Y no permitió que el hombre siguiera ofrendando para él. Pasan los años y le llega una noticia de que aquel hombre estaba grave de muerte, estaba muriendo en su lecho. Y estaba prácticamente al otro extremo del país. Y estamos hablando de los Estados Unidos. Él suspendió inmediatamente toda su agenda, tomó un avión y cuando llegó todavía que el hombre vivía. Él se puso a su lado, le tomó la mano, ya el hombre no podía hablar, pero todavía tenía conocimiento. Y él aprovechó en ese momento para orar por él y agradecerle una vez más. Y saben, el movimiento, porque ya prácticamente como moría no podía ni moverse, el movimiento que hizo aquel hombre para una vez más decirle, sigo dispuesto a apoyarte, metió su mano y sacó la billetera. Y dice Johnny Hunt que eso nunca lo podrá olvidar. Pocos minutos después falleció. Segundo lugar, hermanos, el amor que decidimos tener por Dios, que decimos tener por Dios y el prójimo, es demostrado por la disposición que tenemos para dar. Vuelvo a repetir esta idea. El amor que nosotros decimos tener por Dios y por el prójimo se demuestra por la disposición que nosotros tenemos de dar. Voy a parafrasear un texto bíblico. Ni siquiera recuerdo dónde está. Tal vez ustedes lo recuerden.
Pero dice así, si tú ves que, estoy parafraseando, si tú ves que tu prójimo tiene necesidad, ¿qué haces? ¿Qué haces solamente con animarlo y decirle ven paz? Si no le ayudas económicamente. Y nosotros como cristianos estamos en deuda una y otra vez con esto. ¿Cuántas veces nos encontramos con hermanos nuestros, amigos, vecinos, que pudiéramos bien darle una ayuda y decimos, voy a orar por ti, o te voy a incluir en oración? Y eso está muy bien, pero ¿por qué no vamos un paso más allá? Es una pregunta para todos. Versículo 6 al 10 dice así: de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Ellos suplicaron, los macedonios, y Pablo dijo, muy bien, esto ya no podemos oponernos, ustedes quieren hacerlo, no podemos ser una barrera para ustedes. Vamos a trabajar entonces para que su ofrenda llegue como debe ser al destino. Por tanto, dice en el versículo 7, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Y ahora entonces una vez más pasa la exhortación a los corintios. Pone a los macedonios como ejemplo y ahora les dice, así como ustedes abundan, a los corintios le está hablando, así como ustedes abundan en fe, en palabra, conocían de la palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros. En otras palabras, Pablo está diciendo, pues demuéstrenlo abundando también en esta gracia. Por favor, súmense a la ofrenda. Y Pablo no los obliga, pero los exhorta. Porque Pablo también entendía esto. Cuando usted priva a sus hijos de ser generosos, usted los está convirtiendo en personas que centradas en sí mismos, egoístas y mezquinos. Por eso entre nosotros los cristianos también tenemos que exhortarnos una y otra vez a ser generosos, para así poder dar un paso más hacia la semejanza con Cristo. Sigo leyendo versículos 8 al 10, dice, no hablo como quien manda, dice Pablo, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y aquí Pablo entonces toma al supremo ejemplo de generosidad, Jesucristo mismo, siendo el creador del universo. Estamos hablando del eterno Hijo de Dios, quien sustenta todas las cosas con su poder, quien no tiene necesidad de nada, pero al humanarse dice que no tenía dónde recostar su cabeza y lo hizo por amor a nosotros, ese que se despojó de toda gloria y vino como un siervo. Entonces a ese al que Pablo toma como ejemplo supremo y dice, no tienen excusa, ustedes se deben a ese su Señor, y ese su Señor lo dejó todo para servirles a ustedes. Por tanto, hermanos, no hay excusa para nosotros. No hay ninguna manera de nosotros como creyentes posicionarnos en una actitud mezquina. No hay excusa de decir soy pobre. No hay excusa para decir no me alcanza lo que gano. No hay excusa. Matemáticamente no funciona, pero el principio sigue vigente. Todo lo que nosotros sembramos, eso es lo que vamos a cosechar. Si somos generosos, vamos a cosechar generosidad de otros y sobre todo de Dios. Pero si no, nos privamos de ese privilegio. Este pasaje no menciona el diezmo exactamente,
pero encuentro que el diezmo se queda corto cuando de generosidad se trata. Si estamos pensando en el ofrendar, y hoy en día se están levantando muchos para ir en contra del diezmo. Yo respeto la posición teológica firme, equilibrada, que dice el diezmo no lo encontramos explícitamente en el Nuevo Testamento, y respeto toda esa exégesis, sobre todo aquellos que lo hacen desde un espíritu equilibrado, porque esos dicen, muy bien, el diezmo no está, según su convicción, pero está la ofrenda. Entonces el diezmo sería la base para iniciar a ofrendar al Señor. No estoy de acuerdo entonces en el otro lado de los que dicen no diezmo, pero ¿es para qué? Para no dar nada. Porque eso sí están distorsionando totalmente la palabra de Dios y no entienden el principio bíblico de dar. Ofrendar o diezmar es un ministerio principal y no es secundario. Versículos 16 y 19 dice así: pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. En la actualidad se insiste mucho en la educación financiera y muchos gobiernos están insistiendo, incluido el gobierno de este país. Ya se están haciendo muchos intentos para educar financieramente a la población. Incluso en la revista se ha añadido ya algún artículo con relación a la educación financiera. Y hay mucho para hablar ahí, pero básicamente debiéramos partir de esto. Es fundamental que toda familia, toda persona, y si es creyente más, aprenda un poco de cómo organizar sus finanzas. Muchas veces, realmente es verdad que no percibimos mucho. Nuestro salario no rinde, las cosas son muy caras, pero muchas veces también hay mucho descuido de nuestra parte. Solamente ocúpese por hacer un estudio durante 1, 2, 3 meses para ver cómo usted gasta en cosas que no necesita. Que no necesita, hermano. O sencillamente porque no sabe cuánto gasta, no tiene el control, usted no presupuesta. Y como no presupuesta, no hay orden. No hay prioridades en cómo usted administra sus recursos. Y voy más allá, si estamos hablando del principio divino de dar, como mayordomos de Dios que somos. Cuando usted mira sus prioridades, mire si en sus prioridades está dar. Mire si en sus prioridades, antes que comprar algo que no necesita, no estoy hablando de que usted se quite de alimentarse o de vestirse o de vestir a sus hijos. Antes de comprar algo que no necesita, mire si no era mejor dárselo a alguien que le va a dar un mejor uso y que sí lo necesita. ¿Cuántas veces cuando hacemos un presupuesto está el dar a otros como una prioridad? Porque muchas veces somos como aquellos ricos que ofrendaban. Si queda algo, entonces ofrendamos. Y si queda algo, entonces damos a algún necesitado. He conocido personas que cuando hacen su presupuesto ponen prioridad número 1, ofrendar. Prioridad número 2, apartar algo para el necesitado. Número 3 y último. Voy a leer otra vez algunos versículos ya ahora un poco más aislados. Voy a leer versículos 11 al 15 y luego voy a leer versículo 20, versículo 21 y versículo 23. Otra vez leo 11 al 15, dice:
esto tenga, creo que se me saltó acá. Dice, ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo para que como estuvisteis prontos a querer, habla de los corintios, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Versículo 20, ahora. Evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Eran los apóstoles los responsables de administrar aquella ofrenda. Versículo 21. Procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Y versículo 23. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y la gloria de Cristo. Hermano, una tercera idea o verdad que extraigo de este texto, lección para nosotros. Cuando damos, también adoramos, porque lo que debemos actuar, por lo que debemos actuar en correspondencia con lo estipulado por el Señor al respecto. Cuando nosotros administramos nuestros recursos con responsabilidad, temiendo a Dios, en un espíritu de gratitud, siendo generosos, estamos adorando a Dios. Más que cuando cantamos. Más que cuando nos congregamos incluso. Porque cuando entendemos esto, que nos va a costar más trabajo para entenderlo, vamos a luchar más, es porque ya habremos entendido que necesitamos alabar. Es porque ya habremos entendido que necesitamos congregarnos. Porque estamos camino a la madurez cristiana. De estos versículos que leí, sacamos estas enseñanzas para nosotros. El ofrendar nace del corazón. Hermano, si no le nace del corazón, no lo incluye en su presupuesto. Mejor no lo haga. No lo prometa a Dios. Si no nace del corazón, por favor, no llene la boleta que se repartió. Si no es convicción, no lo haga por el liderazgo. No lo haga porque está escuchando un mensaje. No lo haga porque lo entiende intelectualmente, porque está de acuerdo en ello. Si no nace del corazón de una convicción, no lo haga. Ore para que el Señor le dé la convicción. El ofrendar nace del corazón, pero debe ser materializado con la acción de dar. A los corintios le había nacido en algún momento del corazón el ofrendar para los creyentes pobres de Judea, pero se había quedado ahí. ¿Cuántas veces se queda solamente en sentir lástima, sentir pena por el necesitado, pero no damos un paso más allá? En orar por ellos, pero no damos un paso más allá. Y Pablo quería darle el privilegio a los corintios de que dieran un paso más allá. Y estoy parafraseando lo que acabé de leer. Pablo le estaba diciendo: yo lo que quiero es que ustedes experimenten el gozo, no solamente de dar, que es un gran gozo, sino también de recibir. Porque si ustedes dan para ellos que son pobres, y le había puesto el ejemplo de los macedonios que también eran pobres, ustedes van a experimentar la gracia y van a recibir de ellos el ejemplo de generosidad. Y ustedes lo van a poder experimentar juntamente con ellos.
Debemos dar en correspondencia, proporción con lo que tenemos. Por eso no puedo estar de acuerdo con el Evangelio de la Prosperidad, porque retuerce la Escritura. Conocí a un grupo de donde muchos de ellos salieron huyendo para la iglesia en la cual yo servía en Cuba en un momento determinado. Bueno, ellos tenían como líder a una pastora que luego pasó de categoría y era apóstol. Y cuando ella pasa de categoría a apóstol, como que ella estaba en un rango tan elevado, entonces la iglesia tenía que servirle. Y ella tenía un grupo de la iglesia que la bañaba incluso. Cuando yo pregunto a aquellas personas que de alguna manera habían despertado y salieron huyendo de allí, cuando yo me entrevisto con ellos, les atemorizaba. Les decía, si ustedes no ofrendan y no dan tal cantidad, el Señor les va a maldecir. Si se le enfermaba entonces un hijo, decía que era consecuencia de que ellos no habían ofrendado. Y los manipulaba de esa manera y los aterrorizaba. Incluso cuando llegaba alguien nuevo a congregarse, lejos de predicarle el evangelio, lejos de llevarlos a Cristo, les predicaba un evangelio retorcido, manipulado. ¿Y saben lo que les decían? Lo llevaban a un lugar, le hacían una cuenta, le hacían toda una contabilidad para decirle todo lo que debían al Señor. Y las personas, en su ignorancia, manipulados, se endeudaban para traer la ofrenda y pagar lo que debían al Señor, supuestamente. Y despiadadamente le quitaban el dinero a la gente. ¿Y ella cómo vivía? En opulencia. Me dio tanta tristeza, cólera, escuchar aquello. Ya no estaba en el país. Con todo lo que le robó la gente, se fue del país. Parece ya previendo que le quedaba poco, ¿no? Debemos dar en correspondencia con lo que tenemos. Hermano, si usted recibe poco, usted no tiene que dar mucho. Usted da en correspondencia. Y Pablo le dice, no es para que ahora ustedes se queden con menos que ellos. No es eso. Pero tómese el privilegio de dar en correspondencia con lo que el Señor le da. En oración, en convicción. Sea generoso. Y si el Señor lo ha bendecido mucho, pues sepa que también es responsable para con Dios de ello. Debemos dar con entusiasmo, por eso le decía, si no sale del corazón, no lo haga. Debemos dar para suplir necesidades de otros y no para causar las nuestras. Usted no le va a quitar a sus hijos la comida, el vestir para darle a otros. No se lo va a quitar a sí mismo. Es proporcional. La Biblia es proporcional. Debemos dar con la certeza de que más tarde o más temprano nosotros también necesitaremos. Eso es una seguridad. Más tarde o más temprano todos necesitaremos de otros. Y debemos dar sabiendo que no es del agrado de Dios que acumulemos los recursos indebidamente. ¿Recuerdan la parábola de aquel necio que agrandó sus graneros y dijo, ahora sí voy a vivir la vida? Ahora ya me voy de crucero, de vacaciones. ¿Qué le dijo el Señor? Necio, hoy vienen por tu alma y todo eso, ¿de quién será? Dios tiene la intención de que cada hombre tenga una parte de las cosas buenas de la vida. Dios quiere que disfrutemos de la vida. Incluso les digo, hermano, ser rico no es malo. Usted puede ser rico y generoso y usted puede ser pobre y mezquino. Pero algunos recogen más y otros recogen menos. Los que tienen más deberían compartir con los que tienen menos. Dios permite la desigualdad. ¿Para qué? Para que haya la oportunidad de intercambiar. De que aquel que tiene más dé al que tiene menos. Y muchas veces ese que tiene menos, y creo que eso fue lo que entendió aquel hombre que apadrinó al pastor Johnny Hunt de la historia. Él lo que entendió fue esto.
este hombre no tiene nada que ofrecerme a mí monetariamente, pero este hombre me bendice a mí enseñándome la palabra de Dios, orando por mí, aconsejándome, caminando a mi lado. Entonces él entendió eso. Y por eso fue que dijo, yo no puedo retribuirle de la misma manera, pero puedo retribuirle de otra. Y eso es absolutamente bíblico. No debemos escondernos tras la excusa de que somos pobres. Ya he dicho eso muchas veces, no somos pobres. Si usted tiene más de una muda de ropa, no es pobre. Si usted tiene un techo, no es pobre. Si usted tiene alimentos para escoger, usted no es pobre. No somos tan pobres como nos han hecho creer. Los que han sido elegidos para administrar los recursos de Dios son los más indicados para esta tarea, más indicados que nosotros mismos. Entonces, esto es lo otro. Hermanos, en la iglesia tiene que haber quiénes son los que administran los recursos. Por eso le decía al principio, pregunte si hay transparencia. En la iglesia tienen que haber sido elegidas personas que cumplen con los requisitos, que temen a Dios, que no son avaros. Y esto lo vemos aquí también. Pablo está diciendo, esto va a ser administrado como es debido. Y somos responsables de rendir cuentas. Y recomendó a Tito. Entonces, ¿por qué algunas personas dicen, no, yo no voy a la iglesia porque ahí son una partida de ladrones, no se sabe qué se hace con el dinero? ¿Usted ha preguntado qué se hace? ¿Usted ha exigido si no hay transparencia? ¿O usted se está escondiendo detrás de eso para ser tan mezquino como ellos? Porque esas personas que se escudan no andan realmente buscando una iglesia donde haya transparencia, sino que dicen, todas las iglesias son iguales, cuando no todas son iguales. Todos los pastores son iguales, cuando no todos los pastores son iguales. Todos los tesoreros son unos ladrones, cuando no es así. Entonces sí somos responsables de pedir cuentas, de pedir que haya transparencia. Pero realmente nos interesa a nosotros esa parte. No es conveniente que decidamos solo respecto a la administración de las ofrendas, ni que las manejemos individualmente. Las ofrendas que se escogen para la iglesia, hay personas destinadas para ello. Y ellos rinden cuentas a nosotros, pero nosotros los elegimos a ellos. Entonces todos somos responsables. Todos somos absolutamente responsables. Y creemos que por la gracia de Dios en nuestra iglesia hay transparencia, las personas son responsables, las personas son transparentes, las personas rinden cuentas a la iglesia, temen a Dios. Usted puede preguntar, usted puede indagar, tiene el derecho, y las cuentas están claras. Concluyo, hermanos. La cooperación libre y voluntaria es un principio que ha caracterizado a las iglesias bautistas por mucho tiempo. Y más que un principio bautista, es un principio bíblico, cristiano. Debiera ser un principio que rigiera a todas las iglesias que se hacen llamar cristianas. Debiera ser un distintivo de cada iglesia. Por medio de este pasaje somos exhortados a la generosidad, sabiendo que es una marca de madurez cristiana y que es el reflejo de nuestra gratitud a Dios. ¿Quiere saber si usted es maduro? ¿Quiere saber si usted es agradecido? Compárelo con su generosidad. También se nos recuerda que el amor que decimos tener por Dios y el prójimo es demostrado por la disposición que tenemos de dar. ¿Quieres saber si realmente amas a Dios? ¿Quieres saber si realmente amas a tu hermano, al prójimo? Mira si eres generoso. Y en último lugar, no olvidar que cuando damos, también adoramos, porque la manera en que damos, la manera en que nosotros nos quitamos de algo, de eso que Dios nos ha dado, para dar a otro más necesitado, lo estamos haciendo en correspondencia con lo estipulado por el Señor y por su ejemplo. Saben, esto fue lo que le chocó a los religiosos de la época, que el Hijo de Dios no apareciera como un gran rey opulente. ¿Por qué? Porque ellos eran unos avaros, mezquinos, que no amaban a Dios.
Pero el Hijo de Dios vino como el más pobre, se despojó de todo para darnos a nosotros ejemplo. El Señor nos ayude a al menos dar un paso bien pequeño para acercarnos a su semejanza. El Señor les bendiga.